Feliz domingo para todos los oyentes que se conectan a esta hora a través de las 51 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Aquí inicia Frecuencia Legislativa, el programa de la Cámara de Representantes que les trae a ustedes toda la información y todas las noticias de lo que ocurre en el Legislativo. Hoy, en esta mañana, como siempre, me acompaña Carlos Alberto González, periodista de la Oficina de Información y Prensa de la entidad. Carlos Alberto, buenos días. Hola Diego, muy buenos días para ustedes, nuestros oyentes, siempre muy fieles a nuestra sintonía, este programa de los fines de semana que les lleva toda la información de lo que sucede en el Congreso de la República y específicamente en la Cámara de Representantes. Hace frío en la ciudad de Bogotá. Un poquito, pero un poquito ahorita sale el sol. Sí, señor, y en este domingo también saludamos, se vino en Bermuda y dejó parqueada la bicicleta aquí abajo en los estudios. No, Diego, y es que el hombre es un deportista integral. Triatlón y toda la cosa. Sí, el hombre le jala siempre, no capa nada de atletismo en las mañanas, los fines de semana, el sábado, el domingo le da durísimo al atletismo. Alejandro Márquez, buenos días. Buenos días a Carlos y a Diego. Efectivamente, pues somos deportistas, pero con este trabajo pues toca aplazar un poquito la actividad física. Sin embargo, pues estamos con ustedes los oyentes, que son a quienes les interesan las informaciones más sobresalientes de la Cámara. Titulares en Frecuencia Legislativa. Los maestros anuncian que se van a paro a partir del 21 de febrero. Denuncian que el gobierno les ha incumplido acuerdos y pactos de años anteriores. Hasta con 5 años de cárcel pagarían los responsables de utilizar las redes sociales para atentar y agredir a los menores de edad en el país. Se incrementan los índices de delitos contra los menores y adolescentes del país, especialmente los homicidios, las extorsiones y las desapariciones, según el representante a la Cámara, Carlos Guevara. Frecuencia Legislativa indaga sobre la utilidad o no de eliminar los 3 ceros del billete, el peso colombiano. Los ciudadanos y los congresistas y además expertos opinaron sobre esta iniciativa que volvió a tomar vigencia en el Congreso de la República. En varias regiones del país crecen las protestas y los cacerolazos por el incremento de los impuestos que tienen que cancelar los ciudadanos. Todos hablan del impacto social que tiene la llegada inusitada de venezolanos a Colombia, pues conozca el efecto económico que ese problema humanitario está generando en nuestro país. Nuevos beneficios para los contratistas del país promueve la representante Angélica Lozano, quien plantea novedosa forma de pago de las obligaciones de salud y pensión. Conozca cómo se afectarían los intereses de Colombia debido al problema marítimo que existe entre Costa Rica y Nicaragua. Estas y otras noticias más en Frecuencia Legislativa. Mesa Directiva de la Cámara de Representantes. Presidente, Rodrigo Lara Restrepo. Primer vicepresidente, Lina Barrera Rueda. Segundo vicepresidente, Germán Carlosama López. Secretario general, Jorge Mantilla Serrano. Directora administrativa, María Carolina Carrillo. Aquí comienza Frecuencia Legislativa con Diego Fernando Monroy, Carlos Alberto González y Alejandro Márquez. Pues iniciamos esta emisión de Frecuencia Legislativa con una noticia que va a afectar a los menores de edad del país. Nuevamente se anuncia un paro de la rama educativa, exactamente en el tema de FECODE, Carlos Alberto. Así es, Diego, pues noticias que preocupan a los colombianos, a los padres de familia, a los estudiantes, a los mismos maestros, porque han anunciado este paro que va a iniciar, ellos han decretado este inicio para el 21 de febrero y están exigiendo que el gobierno le cumpla con acuerdos y con pactos que hicieron en años anteriores. ¿Qué razones están esgrimiendo los educadores? Que se les mejore los pliegos laborales, que les mejore también el servicio en la salud, los ascensos, las reubicaciones, bueno, en fin, todos estos temas que siempre ocupan el panorama nacional. Sí, señor, y recordemos, Carlos Alberto y Diego, que el año pasado permanecieron en paro cerca de 38 días, los cuales recuperaron algunos a medias, porque lo que le contaban a uno algunos estudiantes de colegio es que efectivamente recuperaron el tiempo, pero algunos no recuperaron contenidos y los estudiantes iban a tener hora libre. ¿Saben qué era hora libre?
no hacer nada. Y le cuento una cosa, señor. los estudiantes que perdieron el tiempo los llevaban los días festivos y no los ponían a tener carga académica normal, sino a hacer carteleras y otros temas. O sea, esas promesas de FECO de que se van a paro y van a recuperar el tiempo son promesas al viento. Sí, señor. Y sobre este tema, pues nuestro periodista Wilder Ruiz ha preparado el siguiente informe. Ante el anuncio de un nuevo paro de educadores el próximo 21 de febrero, el representante a la Cámara por el Polo Democrático, Víctor Javier Correa, le hizo un llamado al gobierno nacional para que cumpla los acuerdos pactados el año anterior con los maestros. El congresista advirtió que el Ministerio de Educación no ha solucionado el tema del programa de alimentación escolar, el transporte para los alumnos y la nivelación salarial, acuerdos alcanzados el pasado 17 de junio con el que finalizaron 37 días de cese de actividades por parte de los profesores. Bueno, de fondo, como siempre se lo he dicho al gobierno nacional, acá lo importante es la desactivación temprana de conflictos. Y la mejor forma de desactivar este conflicto es cumpliéndole a los maestros. Lo que hemos visto es que en efecto tienen razón en reclamar por los incumplimientos que recibieron frente a los pasados acuerdos, que vale la pena recordarle al pueblo colombiano que van más allá del tema salarial, que por supuesto es uno de los elementos que ellos están en este momento reclamando, pero que va más allá de eso, incluyendo una modificación importante para los recursos que tendrían que cubrir el programa de alimentación escolar, el transporte escolar en los distintos municipios del país que van por vía Sistema General de Participaciones. Yo espero que el gobierno nacional, frente a este anuncio de paro, la actitud que asuma no sea de la confrontación, sino de encontrar las rutas para cumplir un acuerdo que él mismo ya había hecho. El legislador antioqueño invitó a ambas partes para que se sienten a dialogar y solucionen el tema lo más pronto posible y así evitar el paro que perjudicaría alrededor de 8 millones de alumnos. Frecuencia legislativa. Pues ahí está el tema de los maestros. Esperemos que solo sea un día, que no pierdan más clases los estudiantes de este país, como pasó la vez pasada, que perdieron 40 y recuperaron solo 5 en el tablero. Hablemoslo a carta blanca. Sí, señor. ¿Qué más tenemos, señor Alejandro Márquez? Porque sigue la crisis, oiga, un basurero total, la ciudad capital. Bueno, ya lo habíamos tocado desde ayer y el tema de la recolección de basuras pues sigue agudizándose, a pesar de que de un lado y de otro pues se dan argumentos de la responsabilidad de uno y otro lado de las administraciones anteriores, de la actual administración. Lo importante es que el sistema y la recolección sea efectiva, sin embargo los ciudadanos pues siguen afectados. Así Y es que, Alejandro, usted tiene una cifra, esto es más pelea de plata, de dinero. Sí, o sea, y es un tema como... Más de trasfondo político, sí. Sí, porque dicen que la anterior administración pues creó todo un sistema para favorecer a sus cercanos, ahora responsabilizan a la actual administración de Peñalosa de hacer lo mismo. Y recordemos, Alejo y Diego, que precisamente por ese problema de las basuras fue que el procurador Alejandro Ordóñez tumbó de la alcaldía al exalcalde Gustavo Petro. Sin embargo, pues veamos más información de cómo está esta delicada situación y eso es un traumatismo general para todas las 20 localidades de Bogotá. Así es. Nuestro periodista Pepe Fruto preparó el siguiente informe. Un verdadero caos vivió Bogotá la última semana por cuenta de las basuras. 12.576 toneladas no pudieron ser recogidas a tiempo, hecho que generó protestas en varios sectores como Engativá, Fontibón y Usme. Ángela María Robledo, del Partido Alianza Verde, y su opinión sobre el tema. Hoy la ciudad de Bogotá sufre una crisis de salubridad monumental. Quizá es la más fuerte que ha tenido la ciudad en las últimas décadas. El problema, las basuras, que en especial, como ha ocurrido en este gobierno de Peñalosa, afecta a las localidades más pobres de la ciudad. Esta mañana se reportaba que de los 6.000 toneladas diarias de basuras que se producen en la ciudad, no se habían podido recoger 3.500. El olor en estas localidades es absolutamente fétido, lo denuncian sus vecinos, las ratas, las moscas y lo que puede estar pasando en esas localidades. Y nos piden paciencia desde los grandes medios de comunicación, nos piden paciencia a los funcionarios. Una crisis que pudo haber sido absolutamente evitada. Una crisis que en su modelo mixto venía de alguna manera operando en Bogotá, con operadores privados y estatales. Y en este esfuerzo de privatización y de negocios, como es la dinámica gerencial de este hombre, Enrique Peñalosa, los más afectados de nuevo son los ciudadanos de a pie. Esperamos entonces
como lo han dicho y prometido, que la semana entrante se resuelva este problema. Pero hay denuncias también en términos de que los grandes operadores que se ganaron la licitación, algunos de ellos no tienen experiencia. Vamos entonces a hacerle seguimiento a esta crisis de salubridad en la ciudad y, por supuesto, una vez entremos al Congreso de la República a hacer un debate de control político. Sin embargo, la administración dijo que gracias al trabajo 24 horas de 1.600 personas en 120 vehículos se logró superar la emergencia. Estas, las declaraciones de la congresista por Bogotá, María Fernanda Cabal. Todo este caos de las basuras en Bogotá es exclusivamente responsabilidad de la administración de Gustavo Petro. Todo este caos, este desorden, porque precisamente él se fue en contra de la ley 142 de servicios públicos. Sacó un decreto para estatizar un servicio que era privado, que se prestaba bien, argumentando que era muy costoso, y en el año 2012 le pasó a la empresa de acueducto, que no tenía la competencia, el ejercer esta función. La empresa de acueducto delega en Aguas de Bogotá, que es una empresa menor del distrito, que algún servicio prestaba en algún lado, y la pone a ejercer una función en una ciudad con semejante cantidad de millones de habitantes. Obviamente se cuelga, no tiene capacidad y le toca contratar a dos de los privados que prestaban antes el servicio. Esto termina en una pésima administración en el tema del aseo, y también había que cumplir con una licitación pública que era obligatoria y de ley. ¿Qué hace Peñalosa? Saca la licitación, y cuando entra a competir el acueducto le dicen que no puede, y cuando entra a competir Aguas de Bogotá le dice que si no tiene el respaldo del acueducto no puede, y ya tenían 3.000 empleados con un montón de sindicatos ya adscritos. Entonces, ¿qué sucede? Que las 5 empresas que se lo ganan, que son las que van otra vez a corregir el servicio de aseo, pues prácticamente están quedando en el limbo con esta cantidad de acciones criminales, vandálicas, y no le han contado a la gente que estos empleados van a ir a pasar ya, porque hay mesas de trabajo, a estas empresas privadas. Todo este desastre producido por Petro, por sus células seguramente comunistas que están adscritas en muchas de estas organizaciones, informando mal al público y mal a los trabajadores de lo que está pasando. Para Frecuencia Legislativa, José Alfredo Fruto. Carlos Alberto, 5 billones de pesos son los que tienen dividida la ciudad. Así es, Diego, es que es una cifra altísima la de la licitación de estos contratos, el servicio, la recolección de basuras, y ese es el verdadero como trasfondo de esta situación del problema de las basuras en Bogotá. Repetimos, Petro ha culpado al alcalde actual, a Enrique Peñalosa. Enrique Peñalosa sale en su defensa y también dice que ese problema viene de tiempo atrás, pero lo que sí era un hecho era que este servicio que prestaba actualmente Aguas Bogotá, pues con la llegada del alcalde Peñalosa iba a quedar a un lado. Sí, señor. Pues mañana es el plazo para que se solucione todo este tema. Como dice nuestro amigo Juan Carlos, amanecerá y veremos. Ojalá que se solucione, porque de verdad es que esto representa unos daños no solo para el medio ambiente, sino también para la salud de los capitalinos. Y tenemos análisis sobre este tema con nuestro amigo Rubén Salas, quien se ha tomado el tiempo de indagar en todo este basurero. Muchas gracias, compañeros de Frecuencia Legislativa. Estamos saludando a todas las emisoras en esos 51 que existen en todo el país y a las cuales llegamos con todo el cariño. Un fraternal abrazo. Hoy vamos a hablar del tema de las basuras en Bogotá. Durante las últimas semanas hemos visto este lamentable espectáculo que se ha tornado bastante político, diríamos, ya en la ciudad, donde hasta personas que están lanzadas a la cámara por las FARC han estado ahí, como el señor Andrés Camacho, que han estado pendientes de toda esta problemática y que, recordemos, inicia durante el periodo de Gustavo Petro como alcalde. Mediante el decreto 564 del 2012, ellos consideran que el acueducto de Bogotá podía prestar este servicio a través de Aguas de Bogotá. En ese año la ciudad venía con sus operadores privados y se estaba esperando una licitación que pensaba en unos 6 meses se iba a dar, pero que miramos 5 años después se vino a dar, y ahora se ha adjudicado esta licitación a 5 operadores, los cuales empiezan el próximo 12 de febrero. Promesa de Sociedad Futura Proambiental, Limpieza Metropolitana, Ciudad Limpia, Futura Bogotá Limpia y Promesa de Sociedad Futura Área Limpia. Aquí están personas hasta del Ecuador, lo cual es bueno que traigan sus
sus ejemplos de otros países aquí a Colombia, y como es la compañía Hidalgo. Bueno, ¿qué pasa en esa época? En esa época las basuras las cubrían toda el área, las 20 localidades, unos operadores privados, los cuales hacían su trabajo. En ese momento aparentemente todo funcionaba bien. Cuando en el 2012 Gustavo Petro hace este cambio, acordémonos que hay unos 3 días donde no se puede recoger la basura y ocurre toda esta problemática que también estamos viendo en estos días, y por lo cual él es suspendido por el entonces procurador Alejandro Ordóñez. Hoy en día el tema, ya con los 3.200 empleados de Aguas de Bogotá, ha sido peor. El tema ha sido un poco peor porque han dañado casi 65 vehículos de los 95 que se necesitaban para recolectar estas 6.500 toneladas diarias que produce la ciudad. Hay un desfase en recolección bastante amplio, y no olvidemos que por este motivo de cambiar a los operadores privados por un operador público como es el acueducto, la Superintendencia de Industria y Comercio aplicó unas sanciones bastante altas a la UAE, 61.600 millones, 17.000 millones a la UAE, 61.000 millones al acueducto y unos 2.200 millones a Aguas de Bogotá. Esto suma casi los 95.000 millones que el alcalde Peñalosa reclama que se perdieron por este cambio un poco apresurado. La verdad que este tema es bastante harto porque estas operadoras venían cumpliendo como que su trabajo en forma correcta, y acordémonos que en ese momento el mismo Gustavo Petro le tocó devolver su decisión y tuvo que contratar a Ciudad Limpia, Aseo Capital, al IME y Aguas de Bogotá para que hicieran todo este trabajo, una vez la sanción fue aplicada por la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Por qué no se pudieron presentar, diría la gente, los de Aguas de Bogotá a la licitación actual? Bueno, el año pasado las pérdidas en ese momento de la empresa eran de 15.000 millones y no pudieron licitar. Sin embargo, en abril del 2017 ellos muestran una ganancia de 9.300 millones y se asumía que ya podían presentarse a la licitación que el alcalde Peñalosa abre para finales del año. Pero el Tribunal Superior de Cundinamarca inhabilitó al acueducto por modificar los pliegos en su momento y no permitió que esta empresa se presentara a la licitación. Estos trabajadores, de los cuales unos 1.200 ya han sido reubicados por las nuevos operadores, hay unos 2.000 que no están contratados, y de estos 2.000 unos 200 que han hecho actos vandálicos. Se está hablando de que se les pagó dinero por hacer esto, por tirar la basura a la calle. O sea, hay un tema que ojalá se solucione pronto y que ya esté a estas alturas manejado, y que ahora que empiecen los operadores el próximo lunes 12 de febrero se dé todo este cambio correctamente y las nuevas operadores empiecen a atender las localidades que son las que estamos sufriendo. Son 12 en total que están afectadas, son 12 localidades, y esperemos que esto salga correctamente y que todo empiece a fluir como era antes en Bogotá. Lamentamos profundamente estos actos vandálicos y esperamos que esto se supere. Gran abrazo a todos nuestros oyentes y seguimos en Frecuencia Legislativa. Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes. Estos son los periodistas de Frecuencia Legislativa que le informan las noticias del Congreso de la República. Edgar Pacheco, Carolina Tamayo, Marinela Díaz, Carlos Alberto Durán, Carlos García, María de los Ángeles Astorquiza, Wilder Díaz, Javier Chacón, Mario Moreno, Juan Carlos Ortiz, Carlos Alberto González y Alejandro Márquez. Dirigidos por Diego Fernando Monroy. Carlos Alberto, y otro tema, y Alejandro, que ha sido polémico y que ha generado repulsión del pueblo, es el tema de la visita del candidato presidencial de la FARC, Rodrigo Londoño Echeverry, más conocido como Timochenko, a varias zonas del país. Hemos visto videos en donde le lanzan materas a los vehículos, le rompen los carros y la gente le grita cualquier cantidad de improperios. Así es, Diego, pues le ha ido muy mal a Timochenko en esta gira política, consiguiendo sus boticos por el país, silbidos, insultos, toda clase de improperios, hasta agresiones a su comitiva han sido el común denominador en sus apariciones públicas. Para algunos analistas, estos ataques no deberían de registrarse, pues ellos ya hicieron esa transición dentro del proceso de paz, de desmovilizarse y ahora formar parte
de ese proceso democrático, de pasar a la vida política y de hacer ese proselitismo. Pero esto lo que quiere decir, compañeros oyentes, es que aún faltan temas de perdón, de olvido y reconciliación. Y además, aún las personas no han superado la página. Por ejemplo, en hechos sucedidos en Florencia, donde en una ciudadela donde la mayoría de sus habitantes pues son víctimas del conflicto, desplazados, pues él querer llegar a hacer campaña, pues no fue la mejor alternativa realmente, no fue la mejor estrategia. Carlos Alberto, mire, le tengo aquí una opinión. Con el tema de la polarización y los odios contra el nuevo partido de las FARC, cada día está peor como la primera vez de la vida de las personas y el derecho a vivir en paz que los votos. Con todo respeto me permito sugerirles que se retiren de esta campaña presidencial y en este periodo se dediquen a promover un gran acuerdo y compromiso nacional por el perdón y la reconciliación frente a tanta violencia y discriminación que han sufrido los colombianos. Sí, señor. Angelino Garzón. Ajá, y es que, Diego, en esta gira que están haciendo estos señores por el territorio nacional, en Armenia, en Cali, en otras ciudades que se me escapan en este momento, fueron recibidos hasta con tomates, les lanzaron hasta tomates. Sí, señor, incluso quedaron los periodistas atrapados porque la turba iracunda bloqueó la salida de Rodrigo Londoño Echeverry. Pues precisamente para hablar de este tema, nuestra periodista Marianela Díaz preparó el siguiente informe. Ataques e insultos a Timochenko. Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, fue atacado y abucheado cuando se proponía realizar campaña política en Armenia por la presidencia de la República. La reacción de la gente no se hizo esperar. Por estos hechos, así reaccionó el representante Alirio Uribe del Polo Democrático por Bogotá. Bueno, yo creo que es normal que sea difícil para muchos colombianos ver a un nuevo partido político que viene de una organización armada como las FARC. El llamado que yo haría es a que tengamos, digamos, tolerancia, que tengamos respeto. Yo creo que el eje fundamental de la negociación con las FARC era cambiar las balas por las palabras, cambiar las armas por la participación política. Eso se firmó con el gobierno, eso se aprobó en el Congreso. En el Congreso aprobamos una reforma constitucional para que ellos participen. Yo creo que lo que hay también es algunos grupos saboteadores que están generando ese mal ambiente. La invitación que yo haría a los ciudadanos es, si no les gustan las FARC, no voten por ellos, pero no obstruyan que ellos tengan la posibilidad de participar de la vida política, porque lo que hicieron fue cambiar las armas para tratar de ir a las urnas por vía electoral. La gente tiene derecho a exigir verdad, a exigir que pidan perdón. Yo creo que eso es lo normal, eso es lo natural, a pedir justicia, pero insisto, la gente también tiene que entender que en muchos países, por ejemplo en Sudáfrica, Mandela salió de 26 años de la cárcel después a la presidencia de la República. Bueno, en muchos países de América Latina, quienes fueron miembros de guerrillas de los años 70, después llegaron a la presidencia de la República. Y yo insisto, en Colombia se pactó la participación política de las FARC y eso es lo que ellos están haciendo. Entonces yo el llamado que hago es un llamado a la tolerancia. Al que no le guste, pues no los apoye, no haya reuniones, etcétera. Por su parte, la representante María Fernanda Cabal del Partido Centro Democrático por Bogotá se pronunció al respecto. No sé qué más esperan los terroristas de las FARC, de cómo quieren que lo reciban, con los brazos abiertos, con flores, con papayera. Si es que ellos están recogiendo lo que sembraron, que fueron lágrimas y dolor en toda Colombia, descarados, debían haber pagado cárcel. Y todos estos comentaristas y periodistas y pseudointelectuales mamertos que desde Bogotá opinan, deberían recordar que aquí ganó el plebiscito el 2 de octubre, que fue la voz sagrada del pueblo, que no queremos impunidad para los crímenes atroces, que si ellos pagan, la sociedad los acepta con mayor facilidad, pero en este momento, ¿qué más esperan? Sobre los hechos que marcaron su visita a Armenia, Rodrigo Londoño respondió vía Twitter que, abro comillas, la campaña de desprestigio que se hizo durante 50 años tiene esas consecuencias. Es comprensible que la gente tenga perjuicios, pero poco a poco llevaremos nuestro mensaje y cambiaremos esa impresión. Estamos por la reconciliación, no más odios. Cierro comillas. En Frecuencia Legislativa, Voz
Voz Populi, un espacio donde su opinión es importante. Es que no estoy enterado de los temas. Pues la verdad yo pienso que ha sido justificada de cierta manera. Yo entiendo el dolor de las personas, especialmente en esos departamentos donde han sido tan afectados por la violencia. En el caso de yo verme con Timochenko, pues obviamente no le daría lo mejor de mí, pero tampoco me gustaría agredirlo de ninguna manera. Yo no creo que con violencia se resuelve la violencia. No estoy de acuerdo porque le han hecho mucho daño al país y todo no se puede, es como un niño cuando se le da un caramelo, ¿no? Igual se le pega y se le da un caramelo, no se puede contentar. Estamos muy ofendidos como colombianos, pues no sé cómo sería mi reacción, de pronto sería un poco agresivo. No, porque sí, hay que tener más tolerancia, uno no puede ser igual, porque ahí es donde está la diferencia, donde se ve la diferencia, marcar la diferencia, y sí, con más tolerancia, claro. Oye, la verdad que no sé, pero nada, yo creo que todos merecen respeto. Se lo digo yo, que vengo de un país que hoy no es una guerra. No, respeto. Vale. Eso es pura ignorancia, eso es falta de educación, falta de respeto con los demás. Que piensen un poquito lo que van a hacer. Que sean, lo que pasó, ya que más podemos hacer. Frecuencia Legislativa, el noticiero radial de la Cámara de Representantes. Carlos Alberto, mire, escuche lo que le traigo. A ver. Y aquí te canta No, Diego, ¿qué es esto? Bueno, Alejito, bájese de la mesa. El Carnaval de Barranquilla que está en pleno furor. Sí, señor, y el miércoles, si mis cuentas no me fallan, es miércoles de ceniza, y ese día muere Joselito Carnaval, pero tenemos un experto, nos llegó el muchacho de las redes antes, Mario Moreno Cantinflas. No, y el hombre no se ha perdido ningún carnaval, siempre se disfraza de marimonda. ¿Qué estamos escuchando, Mario? Bueno, Diego Fernando y Carlos Alberto, pues tuve la oportunidad de vivir en Barranquilla y pues lamentablemente este fin de semana no puedo asistir, es uno de los pocos carnavales que me voy a perder precisamente por estar aquí con los oyentes de Frecuencia Legislativa y contarles que pues definitivamente es una de las mejores fiestas del país, es desbordante cómo la gente se emociona con el carnaval, salen los niños, hacen toda clase de dinámicas dentro de pues estos actos culturales y se vive toda una fiesta de propios y extraños porque viene mucho turista. Yo pues que tuve la oportunidad de estar allí les puedo contar que venían gente de todo el mundo realmente y uno comparte muchos temas de cultura. ¿Pero usted de qué se disfrazaba, Mario? No, bueno, pues yo así como ustedes, cachaco, pues les puedo decir que realmente los cachacos somos como el conejillo de Indias. El mosco en la leche, como dice mi mamá. Pero tiene pura pinta de marimonda. Lo que pasa es que viví allá y me costeñicé un poco, pero la gente de allá sí se hace sus disfraces, se la gozan. Claro. Todo lo que tiene que ver con esto y de verdad que es una gran Además fiesta recordemos del país. que es declarado por la UNESCO como patrimonio cultural. Sí, por esta razón es tan visitado por gente de otros países. Por eso la pausa musical, llega el Checo Acosta con esta canción célebre del Carnaval de Barranquilla. Ya seguimos con más información y más noticias aquí en Frecuencia Legislativa. El diablo llora borracho, dijo Roque Saballé, si no llora por mujer, porque tiene Jesús Cayo. Ole la Joselito el borrachón, ole la Joselito está borracho. Catalina, vamos a hacer un cambio. Tú me das por donde miras, yo te doy por donde veo. Ole la Joselito el borrachón, ole la Joselito está borracho. Me enamoré una morena y ella me dijo una cosa, si vamos a sacar
hasta más. En su programa Frecuencia Legislativa le explicamos cómo funciona el Congreso de la República. En el Salón Elíptico del Congreso se desarrollan las sesiones plenarias y se reúne el Congreso en pleno, como la posesión del Presidente de la República, inauguración de sesiones, recibir a jefes de Estado de otros países, entre otros. Frecuencia Legislativa, el programa que informa toda la actividad del Congreso de la República. Congreso de la República. Aquí vive la democracia. En Frecuencia Legislativa, los representantes en las redes sociales. Domingo 11 de febrero, ya van 42 días de este año 2018, estamos en pleno carnaval de Barranquilla. Sí, señor, y esto va volando. Diego. Va volando, sí, señor. Es que el miércoles... Ya es miércoles de ceniza, 40 días ya llegamos a Semana Santa. Semana Santa, viene festivos ya de mitad de año, temporada vacacional, y empieza la gente a decir, no se hizo nada ya. Ya se acabó este año prácticamente, como dicen por ahí. Oiga, llegamos con esta sección que nos encanta muchísimo. Pues ya había llegado, pero se había metido en otro lado. Nuestro hombre de las redes sociales, Mario Moreno. Nuestro Cantinflas de las redes sociales, con mucho respeto, un remoquete que le hemos puesto de cariño, de verdad, Mario Moreno. Pero bueno, ¿qué se está moviendo en redes sociales? ¿Qué dicen los congresistas? ¿Qué puntos, temas están tocando? Bueno, Carlos Alberto y Diego Fernando, pues antes de comentarles qué ha pasado en las redes, aquí está la promesa, pues lo prometido es deuda, están aquí los tamales y el chocolate para que ustedes puedan compartir. No, pero es que siempre gotera, no puede ser. Aquí cumpliendo como siempre. Entonces arrancamos con nuestro presidente de esta corporación, el representante Rodrigo Lara, que en su cuenta @Rodrigo_Lara dice: cientos de jóvenes veían pausados sus sueños debido a la ausencia de órganos. Desde hace un año todos somos potenciales donantes. Carlos Alberto, pues este es un tema que se viene haciendo viral en las redes porque pues de todas maneras usted sabe que es muy importante el tema de la donación de órganos, que antes era un poco complicado y que ahora se hace un poco más fácil. ¿Así es, Mario? Yo, donante total. Yo también. Y es que, vea, Diego, recordemos, esta es una ley que impulsó precisamente Rodrigo Lara en el Congreso de la República y es pertinente decir, pues nosotros nos vamos de este mundo, pero de lo que uno pueda dejar y de lo que sirva, deja. A puntico. Una muerte salva muchas vidas. Sí, señor. Y así es, porque es que cuántas personas también están haciendo fila para recibir en estos momentos un riñón, un corazón, un hígado. Nosotros nos vamos de este mundo y qué bueno poder también ayudar a esa gente que está esperando una donación. Desde que estén buenos, ¿no? Porque... no, claro, obviamente. El riñón yo creo que de Alejo Márquez... No, ese ya no funciona. La cirrosis ya lo tiene. Ese riñón está bien complicado. ¿Qué más tenemos, Mario? Bueno, Diego, pues también tenemos el representante Efraín Torres en su cuenta @EfraínTorresMon. Dice: debemos activar protocolos de emergencia en la frontera con Venezuela ante la difícil situación que se presenta con menores llegados del vecino país. Recordemos pues que este tema que ya lo hemos venido tratando, de pronto se ha hablado mucho del tema de los venezolanos, todo lo que esto implica, pero pues el representante Efraín Torres se ha dedicado un poco más a ver el tema de los niños, que definitivamente pues se ven muy afectados con todo lo que está sucediendo. Sí, señor Mario, y recordemos que ayer precisamente el representante nos contaba en Frecuencia Legislativa que propuso la emergencia social por la crisis que en gran medida ha traído la llegada de muchos venezolanos y propuso la crisis humanitaria por la desnutrición de niños en zonas de frontera. Sí, señor, y también recordemos que el presidente Santos estuvo allí en Cúcuta, se reunió con la cúpula militar, con las autoridades locales y acordaron un albergue
que por lo menos va a servir para estos venezolanos. Dicen que son cerca de 2.000 cupos los que van a albergar, los que van a darse a ofrecer a los ciudadanos venezolanos que están llegando a la zona de frontera. El presidente también acordó con los organismos internacionales una serie de ayudas, no solo económicas, sino también sociales. Y ha pedido el presidente Santos al presidente Nicolás Maduro que acepte esta ayuda que le están ofreciendo los organismos internacionales. ¿Qué más se mueve en las redes sociales, don Mario? Bueno, Diego, también tenemos una apreciación del representante Samuel Hoyos, que en su cuenta @SamuelHoyosM comenta y dice: no pueden impedirnos manifestar nuestro rechazo a las FARC. Es un derecho y una obligación del pueblo colombiano reclamar justicia y rechazar la impunidad. Nos tendrán que meter a todos presos. Ha sido muy contundente el representante Samuel Hoyos, pero pues más contundencia creo que ha tenido el rechazo de las personas a donde este señor, pues Timochenko, ha llegado a hacer su campaña política. Sí, señor. Muchos problemas de seguridad. Huevos podridos, improperios, una matera. Huevos, tomates. Oiga, se meten con cosas de que sale de los bolsillos de los colombianos, que son los vehículos que están transportando a este señor. Los carros no tienen la culpa. No, y algo muy cierto que también lo ha dicho el excomisionado de paz con la guerrilla del ELN, Juan Camilo Restrepo, es que estos actos no son bien concebidos. Si mal o bien el proceso de paz contemplaba que estos señores al término de esas negociaciones iban a tener esa oportunidad de hacer el ejercicio político, de lanzarse a la política, de hacer proselitismo, pues no lo están viendo muy bien tampoco los políticos que están en este momento siendo partícipes de esa carrera presidencial. Mario, las redes sociales, ¿dónde nos pueden encontrar? ¿Dónde pueden seguirnos? ¿Qué pueden hacer? Bueno, nuestros oyentes de Frecuencia Legislativa nos pueden seguir a través de nuestra cuenta de Twitter, @Cámara Colombia, y en Facebook e Instagram nos encuentran como Cámara Colombia. Su Twitter ahí para cerrar. Mi Twitter, @Moreno Informa. ¿Y el de ustedes, compañeros? Carlos Alberto. @Cabeto González. Y a mí me encuentran como @Monroy Diego. Toda la información, www.cámara.gov.co. Frecuencia Legislativa, el noticiero radial de la Cámara de Representantes. Sábados y domingos, de 6:30 a 7:30 de la mañana. Carlos Alberto, pues ahí estaban las redes sociales, estaba nuestro amigo Mario Moreno. Si nos quieren seguir pueden hacerlo a través de Twitter, Facebook e Instagram y enviarnos todas sus preguntas y todos sus comentarios con el hashtag Frecuencia Legislativa. Por acá los vamos a estar leyendo, vamos a estar comentando lo que ustedes dicen, porque ustedes son nuestra razón de ser, los oyentes de las 51 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia, que se conectan desde La Guajira hasta el Amazonas, desde Pasto hasta el departamento de Arauca. Un saludo para todos ellos que están conectados a esta hora, la gente del campo que está saliendo a ordeñar las vacas, está recogiendo la papa y está produciendo por nuestro país. Así es, Diego. Vamos ahora con otro tema de interés, y es el movimiento que tuvo esta semana la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Muchas visitas, sí, señor. Muchas visitas, y todo esto en el marco, recuerde usted, del escándalo del cartel de la toga en la Corte Suprema de Justicia, en donde se vieron involucrados magistrados, exmagistrados, que venían torciendo procesos para favorecer investigaciones de algunos políticos. Precisamente en la Comisión de Acusaciones estuvieron desfilando por allí personajes como Leonidas Bustos, el exmagistrado de la Corte Suprema, quien es uno de los protagonistas de este escándalo. También estuvo el exministro Diego Palacio, el abogado Gerardo Torres, más conocido como Yayo, entre otros personajes, pero el que generó polémica fue el exalcalde Gustavo Petro, quien estaba citado y dejó plantado a la comisión. Y también estaba citado el candidato presidencial Germán Vargas Lleras. Así es. Y todas estas diligencias quedaron aplazadas para el próximo martes. Los veremos por acá. Eduardo Rodríguez, el representante investigador, hizo un llamado y una advertencia al exalcalde Gustavo Petro y le dijo que si no venía, si no cumplía esta cita que le ponía la Comisión de Acusaciones, pues era conducido
con la policía. Alejandro Márquez, nuestro periodista muy acucioso, estuvo investigando más detalles sobre este caso. Hola, un saludo a mis compañeros en estudio y a los oyentes que nos acompañan esta mañana. Les cuento que la Comisión de Acusaciones de la Cámara fue noticia esta semana porque alertó al candidato presidencial y exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, que si no asistía el martes entrante a rendir testimonio lo haría conducir por la policía. Así lo dejó claro el representante investigador Eduard Rodríguez. Es lamentable que el doctor Gustavo Petro no acuda a una audiencia de la justicia. Nosotros lo citamos para el próximo martes, de no comparecer será conducido. Creo que es pertinente que un candidato presidencial por lo menos presente una excusa y le tenga respeto a la comisión de acusación. Lo citamos para el próximo martes 9 de la mañana, de no comparecer tomamos las medidas pertinentes. Instituciones, nosotros vimos de las otras personas que por sus agendas no podían, por eso accedimos a aplazar la audiencia, pero sí es lamentable que el doctor Gustavo Petro no acuda a la justicia. A la comisión de acusaciones también asistió el abogado Gerardo Torres, conocido como Yayo, y que según se dice muy cercano al cuestionado magistrado Leonidas Bustos en el escándalo del cartel de la toga. El abogado Torres aclaró a la salida de la célula investigativa por qué y para qué había sido citado. Estuve citado por la defensa del doctor Bustos y me hicieron pues todas las preguntas de lo que yo supiese o me costara de los temas que tienen que ver con el doctor Bustos. El jefe porque precisamente se han dicho cosas en los medios, se han dicho cosas, se han desfigurado un poco de situaciones y él quería que se aclarara eso. Gerardo Torres finalmente explicó su relación con el detenido exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno e insistió en que nada tenía que ver con los hechos de corrupción en el sector judicial. No, yo fui amigo del doctor Gustavo Moreno, fue un muchacho que me cayó muy bien cuando lo conocí, pero yo no, o sea, adelantamos, yo le recomendé unos temas, en algunos casos, como abogado, y eso es todo. Bueno, a la comisión de acusaciones también asistió a rendir testimonio el exministro Diego Palacio y este martes a las 9 de la mañana se espera que cumpla su entrevista el candidato presidencial Gustavo Petro. Bueno, eso es todo por el momento, compañeros. Sigan ustedes con más información en estudio. Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa. Y estuvimos de celebración la semana pasada, el viernes 9 de febrero, Día Internacional del Periodista, Carlos Alberto y Alejandro. Sí, señor. ¿Cómo les fue a ustedes? ¿Qué hicieron bien, de ¿no? celebración? Una celebración, algo sobrio, una comida y una invitación a tomarse un café con los amigos. Muy bien. ¿Diego? Nos recuerdan, Carlos Alberto, nos recuerdan y las invitaciones pues proliferaron, pero nos fue muy bien. Feliz día, Alejito. Feliz día para todos ustedes también. Pues en medio del día, de este festejo de la celebración del Día del Periodista, que ahí siempre se realizan tertulias, seminarios, foros, hablando precisamente de la libertad de prensa, la amenaza también que se cierne sobre el periodismo, el poder que muchas veces trata de censurar a la prensa. No sé si ustedes ya vieron la película de Pose, una película que está recientemente ya en cartelera, protagonizada por Meryl Streep y Tom Hanks. ¡Buena madre! ¿Y sabe qué? ¿Y sabe qué se trata? Traigo a colación esa película porque precisamente es del periodismo, del Washington Post, de los Estados Unidos, cuando influenciaron en la guerra contra Vietnam y se descubrieron papeles, documentos en donde se decía que Estados Unidos había financiado precisamente esa guerra. Toca vérsela. Muy buena. No, buena, la recomiendo. Y precisamente sobre ese tema, ¿cuál es el papel que está ejerciendo ahora el periodismo en estos tiempos? Nuestro periodista Juan Carlos Ortiz y también Wilder Ruiz estuvieron conversando con personajes que tienen que ver con el mundo del periodismo. En Frecuencia Legislativa, las cifras del día. De acuerdo a las cifras de la Fundación para la Libertad de Prensa, el año 2017 cerró con 310 agresiones a periodistas, 94 más que las denunciadas en el 2016, que fueron 216. Sobre el tema nos habla Pedro Vaca, director ejecutivo de la FLIP. En Colombia sigue existiendo un riesgo importante para la actividad periodística. El año 2017 cerró con 310 agresiones, 47% de ellas atribuibles a funcionarios públicos, y por esta razón nosotros queremos llamar la atención
atención sobre el poder de las autoridades del Estado con respecto a la libertad de prensa. Es por esta razón que Vaca le hace un llamado al Estado para que vele por la protección y seguridad de todos los periodistas en el país y que se respete la libertad de prensa. Las autoridades colombianas tienen un déficit de protección a la libertad de prensa. Es crítica la aproximación del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial ante las garantías de libertad de expresión, pero también hay mucho que avanzar en materia de medios de comunicación, credibilidad y la protección de la libertad de expresión de las audiencias. A pesar del panorama crítico que existe en el ejercicio del periodismo, las agremiaciones esperan que en el 2018 disminuyan las agresiones y amenazas contra todos los colegas y sea un año lleno de éxitos para el periodismo colombiano. Y a esta hora, precisamente en la cabina de Frecuencia Legislativa, en los estudios de la Radio Nacional de Colombia, nos acompaña Fabiola León. Ella es vocera de Periodistas Sin Fronteras aquí en el país. Profesora, gracias por estar en los micrófonos de Frecuencia Legislativa y bueno, hablemos de todo este tema del periodismo. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. Pues creo que para hablar del periodismo es bastante amplio, pero podemos decir que hay muchísimos retos en los que se enfrenta el periodismo dado precisamente el periodo de posacuerdo, más algunas características propias de la profesión, como es todo el tema que la gente habla de la posverdad, que son mentiras en últimas, así como el tema de la polarización política. Oiga, profesora Fabiola, pero ¿cuál es la radiografía o qué podemos decir en cuanto al periodismo actual, la radiografía del país? Si vamos a hablar entonces de las cifras y de la situación de violencia que se presenta contra los periodistas y en general contra la libertad de información, pues hay que decir que sí hay un panorama preocupante en términos de agresiones como amenazas, obstrucciones, agresiones directas, y que si hacemos un barrido de los últimos años, precisamente en los que se ha generado todo el proceso de posacuerdo, lo que está de diálogos y de firma de acuerdos, lo que estamos viendo es un incremento en amenazas, estamos viendo mayores agresiones, cifras bastante preocupantes. Si miramos las cifras de las dos organizaciones colombianas más las cifras de nosotros como organización internacional, estamos diciendo que se ha triplicado en los últimos 5 años las amenazas contra los periodistas. Pero las cifras y las agresiones directas no nos muestran todo el panorama. Ahí hay que mirar otro tipo de agresiones. Tenemos, por ejemplo, el acoso judicial, que lo vemos desde los jueces que han venido con las demandas que precisamente la audiencia conoció contra Semana y contra RCN, y también otro tipo de, pero esos fueron fallos de corte, y otros que fueron demandas contra algunos periodistas en una manera de acoso judicial para presionar precisamente que no se hable sobre ciertos temas. Profesora Fabiola León, gracias por estar en los estudios de la Radio Nacional de Colombia, pues hablando de estos temas importantes que tienen que ver con el periodismo del país. Carlos Alberto, cambiamos de tema a esta hora de la mañana y vamos a tocar uno de estos temas que tiene que ver con los menores de edad en el país. Así es, Diego, pues hasta 5 años de cárcel pagarían los responsables de utilizar las redes sociales para cometer delitos contra menores de edad. Recordemos que el abuso sexual de menores en 2017, el año pasado, llegó a cerca de 22.000 casos. Esto equivale a un 11% más que en el año 2016 y que en ese mismo año, el año pasado, se presentaron 11 desapariciones de jovencitos por día. Y todo esto por las redes sociales. Bueno, y precisamente para hablar sobre este tema estamos en comunicación con el representante Carlos Guevara del Movimiento Mira, a quien le preguntamos inicialmente ¿en qué consiste la esencia de la iniciativa? La verdad estamos muy preocupados porque en el país ha habido un aumento significativo de estos delitos, la extorsión, el bullying, diferentes delitos asociados a prácticamente a lobos feroces, por darles un ejemplo, se camuflan bajo perfiles falsos para hacer a nuestros niños y niñas. 24 casos al día, de hecho, asociados a abusos sexuales se presentan en las redes sociales en el país. El 76% de estos casos son jóvenes entre los 12 y 17 años, y eso que tienen un dispositivo móvil. Y en el año pasado fueron 3.563 páginas bloqueadas por pornografía infantil.
La verdad estamos muy preocupados, no hay una estrategia integral, una política de protección de su infancia de esto que está sucediendo y que invitan a los jóvenes a retos, inclusive hasta quitarse la vida en los retos que están proponiendo. Las cifras son preocupantes y el año pasado, para terminar, más de 40.000 reclamaciones, quejas o solicitudes de investigación se hicieron ante las autoridades para poder encontrar a los culpables de estos delitos cibernéticos. Representante Carlos Guevara, ¿y cuál sería ese mensaje que usted daría a los padres de familia, a las autoridades y a los niños, niñas y adolescentes sobre todo, pues porque realmente estos delitos no son un juego? Y decirle a nuestros menores que mucho cuidado con las redes sociales, que no es un juego el tema de las redes sociales. Representante Carlos Guevara, gracias por estar en los micrófonos de Frecuencia Legislativa y pues estaremos muy pendientes al trámite de este importante proyecto de ley. Carlos Alberto, cambiamos de tema. Así es, Diego, porque, bueno, no sé, yo creo que usted también ha pasado por ese karma de los contratos por prestaciones de servicios, el karma que viven, la pesadilla que viven los contratistas, que nos vemos abocados a pagar la seguridad social, el trámite que hay que hacer, tenemos que ir a buscar la plata para pagar este trámite de la seguridad social para que nos puedan pagar ese contrato, el sueldo. Los contratistas son unos prepagos. Pues Diego, si esa palabra cabe, sí, la podemos definir así. Somos prepagos, tenemos que estar con esta tramitomatía, ese karma, esa pesadilla, estar pagando la seguridad social para que nos puedan cancelar esos sueldos y esas cuentas. O sea, para explicarle a los oyentes el problema de los contratistas de prestaciones sociales en todo el país, ya sea en el sector público o en el sector privado, es que primero tienen que pagar la salud y después sí reciben el sueldo. O sea, búsquese la plata primero y después páguelo. Sí, señor, y ante esa situación, la representante Angélica Lozano está impulsando una iniciativa, ya está la norma, pero está exigiendo el cumplimiento de esa norma y que sean los empleadores, los empresarios, los que de verdad paguen primero y devengan de ese sueldo de los contratistas ese pago a la seguridad social. Sí, pues los contratistas de prestación de servicios tienen como una nueva modalidad de esclavitud moderna. Hay por lo menos 300.000 personas en el sector público y se estima que 500.000 en el sector privado, sobre todo en el mundo de la salud y de la educación, profesores de colegio y universidad privada. ¿Qué pasa? Cada mes es un karma porque tienen que sacar plata prestada o empeñar un objeto para hacer su aporte a seguridad social, que tienen que asumirla completamente, es decir, casi el 30% de su ingreso. Ahí sí, después de pagar, presentar la cuenta de cobro y luego ponerse casi que a rezar 30, 60 días para que les paguen y vuelve el tema a ser grave porque vuelven a sacar plata prestada y demás. Lo que nosotros le puso una acción de cumplimiento al Ministerio de Hacienda para que cumpla el artículo 135 del Plan de Desarrollo. Y es que nosotros logramos poner en esa ley que el contratante, casi siempre una empresa pública, le descuente mes vencido el aporte de seguridad social a los contratistas. Es un alivio, es quitarles ese no solo trámite engorroso, sino casi que ese gota a gota en el que enfrentan para poder pagar su seguridad social. El Ministerio de Hacienda hemos hecho audiencias, mesas de trabajo y toma el pelo, entonces pusimos una demanda y esperamos que en unos 7-10 días el Tribunal de Cundinamarca falle y le ordene al Ministro de Hacienda, so pena incluso hasta de arresto, facilitar que será un alivio para por lo menos 800.000 colombianos trabajadores que están en ese modelo de prestación de servicios. Carlos Alberto, y ya para finalizar tenemos un tema que es de interés nacional. ¿Usted qué piensa si le dicen que van a eliminar 3 ceros de los billetes? Pues quedó como loco, quedó confundido. ¿Qué va a pasar? O sea, ya no serían 20.000 pesos, sino 20 pesos. No, pero sigo, eso genera confusión, no sé cuál sea el objetivo o el planteamiento que estén haciendo los que están proponiendo esto. Pues este tema se volvió a revivir y salimos a las calles a preguntarle a los ciudadanos qué piensan, como usted, si le eliminan 3 ceros de los billetes. Se vuelve a debatir la idea de eliminar 3 ceros del peso colombiano. Un proyecto de ley en ese sentido se encuentra sobre la mesa para que, así como en México y Venezuela, se modifiquen las denominaciones de todos los billetes para combatir la hiperinflación.
De ser aprobada esta iniciativa, un vehículo, por ejemplo, de 30 millones de pesos se pagaría con 30.000 pesos y un pasaje de bus cuyo costo sea de 1.500 pesos se cancelará con 1.50 pesos. Salimos a las calles para preguntar a los colombianos qué piensan de la eliminación de los 3 ceros en los billetes. Las peores cosas que tiene este gobierno es que cada día que tienen es más estúpida. Por lo menos los billetes colombianos eran 1.000 pesos oro. Tú miras un billete y ya no tiene pesos oro. Ya no tienes cómo cambiar ese billete en realidad ya no vale nada. Y si ahora le van a colocar un peso, mejor dicho, más tal como los venezolanos, con un poco de bolívares que no sirven para un carajo, o sea, no están locos. Pues nos puede ayudar si nos vamos a revisar nuestros vecinos, por ejemplo, los peruanos, los chilenos, quedaría muy aproximada nuestra moneda a lo que están valiendo la chilena, la peruana, incluso podríamos acercarnos un poco a la mexicana. Sería una buena idea, aunque no tan inmediato, por decirlo así, porque ya se sacaron monedas nuevas. No, pues la verdad no le he puesto mucho cuidado a eso, no, pues sería mejor, ¿no? Porque menos cantidad de dinero para cambios, para todo, ¿no? Pero tendría que haber centavos también, entonces sería lo mismo, ¿no? Pues afectaría mucho, empezando porque el valor el dólar está en miles de pesos, ¿no? En quitar 3 ceros quedaría casi como el dólar mexicano. Hacer un cambio tan grande es muy complicado. Aparte que tomaría muchísimo tiempo. Si solo para incrementar un nuevo billete se toma cierto tiempo, no me imagino para quitarle 3 ceros a los billetes que ahorita tenemos. Es berraco para decir eso, ¿verdad, oiga? Porque después de 7 números que tiene un billete, ¿en qué queda funcionando eso? Como ponerle cero al gobierno también. Yo creo que ya mentalmente están eliminados, ¿no? Porque yo siempre cuento desde a 1 por 1.000, o sea, no veo que tenga sentido. Igual, es un gasto enorme el hacer billetes, ¿no? Entonces, no sé, creo que había que reevaluar esa situación, ¿no? Pero yo personalmente cuento desde a 1 por 1.000. Ahí tiene usted lo que dice la gente en la calle. Si quieren ustedes opinar, señores oyentes, a través de nuestras cuentas Twitter, Facebook e Instagram, pueden hacerlo con el hashtag Frecuencia Legislativa, Carlos Alberto. Así es, Diego, y los invitamos para que sigan acompañándonos la próxima semana, sábado y domingo, muy puntuales, desde las 6:30 de la mañana. Ya llega Voces del Senado con Eberto Amor y toda la información de la Cámara Alta del Congreso colombiano. ¡Feliz domingo para todos ustedes!